Hola niños, ¿cómo están? En la clase del día de hoy vamos a ver lo que es el cuento. Para poder empezar a hablar del cuento, les voy a contar algunas curiosidades de algunos cuentos de Disney para que pues tengamos la información. ¿Listo? Dice que, ¿sabías que el personaje Jen Sid de la película Fantasía es la palabra Disney escrita al revés? Otro dato curioso es que la película más costosa en su realización fue Piratas del Caribe, en el fin del mundo. Y le sigue Enredados, las películas que más costaron dinero. Otro dato curioso es que Walt Disney expresó que su fragmento favorito de las películas es la transformación del clásico vestido de la Cenicienta. Otro dato curioso es que las únicas protagonistas Disney que tienen hermanos son Ariel y Mérida. También hay otro dato que dice, ¿sabías que Pinocho no es el único personaje de Disney que al mentir le sucede algo con su nariz? A Aladín cuando le falta la verdad o dice mentiras se le cae el turbante en la cara. También es un dato ahí interesante. También dice que Dumbo es el único personaje de Disney que no habla durante toda la película. Tampoco yo me había fijado en eso, la verdad. Otro dato curioso y es el siguiente. En cambio, Pocahontas es la única princesa que posee un tatuaje y Bella la única con los ojos de color marrón claro. Tampoco lo había visto. Dice que también en la película El Rey León la canción fue pensada para que la cantasen Timón y Pumba. Estos frente a algunos datos interesantes que me encontré en internet de algunos de los cuentos de Disney. Bueno, para dar inicio al tema del cuento, acá tenemos, para empezar a hablar de las partes y del cuento, pues primero tenemos que definir qué es el cuento. El cuento es un relato corto que cuenta algunos hechos imaginarios y que está protagonizado por unos personajes, unos principales, otros secundarios, que tiene o está realizado en un espacio y en un tiempo determinados. Y pues tiene estas partes, un inicio, un nudo y un final. Todo cuento siempre va a tener esas tres partes muy importantes. Para poder empezar a hablar del cuento tenemos que mirar cuál es el inicio, el origen del cuento, en dónde se creó el cuento, el primer cuento de la historia o de la humanidad. Pues se cree que una de las formas en las que se narraban los cuentos anteriormente, hace muchísimos años, era cuando los hombres se reunían alrededor del fuego a contar sus historias de algunas hazañas o de historias de guerras. Entonces ellos se reunían alrededor del fuego a contar todas las historias que les pasaban de manera oral, ¿cierto? Ya más adelante pues vamos a ver algunos escritos, pero pues al inicio todo va a ser de manera oral. Se cree que el lugar donde se crearon los primeros cuentos fue en Egipto, porque se dice que hay aparición de algunos escritos en papiros de algunos de los cuentos de esas hazañas de algunos hombres de la antigüedad. Entonces, pues esa es la información que tenemos, que los cuentos se crearon en primer lugar en Egipto y ya luego llegaron a otros países. Para poder empezar a hablar del cuento, pues como les había dicho hace un momento, tenemos las tres partes más importantes del cuento, que son el inicio, pues que sabemos que es la parte donde se describen los personajes, se describe el lugar, se describe el espacio y el tiempo en el que se va a desarrollar la historia. En el nudo, pues ya se van a desarrollar como los conflictos o los problemas que va a tener esa historia. Y en el final es donde se va a solucionar ese conflicto o ese problema de esa historia. Por eso siempre vemos que los finales de los cuentos, o en su mayoría, vivieron juntos por siempre, o la bruja muere, entonces siempre como que se solucionan esos conflictos en la parte final. Siempre tiene que haber como una solución a esos conflictos. Entonces, esto como primera parte, ¿cierto? Así se describe la parte del cuento. Ahora vamos a mirar algunos tipos de cuento que les voy a mostrar en este momento. Tenemos variedad de tipos de cuentos, que acá tenemos algunos, ya se los voy a describir.
Tenemos que hay cuentos policíacos, de ciencia ficción, fantásticos, de hadas, de terror y de humor. Así están como seleccionados los tipos de cuentos. Entonces vamos a empezar con el cuento policíaco. Por lo general un cuento policíaco pues siempre cuenta una historia donde hay un asesinato, hay una historia de misterio. Por lo general hay detectives, policías, bandidos como personajes principales dentro de esa historia, ¿cierto? Uno de los cuentos que me encontré, que les quise traer como fichitas de uno de los libros más importantes de cuentos policíacos, es este como cuento policíaco, El regreso de Sherlock Holmes. Es un cuento muy popular, que ojalá ustedes algún día puedan tener la oportunidad de leerlo, y narra precisamente una historia de un asesinato de una persona que se da de una manera muy misteriosa. Entonces en todo el libro van a intentar buscar el culpable, el asesino. Entonces es un cuento muy interesante. Ahí les dejo el dato del librito por si lo quieren algún día leer, es muy chévere. Luego vamos a pasar a la ciencia ficción. Pues los cuentos de ciencia ficción se desarrollan como un espacio futuro, a futuro. No se desarrollan pues en el presente ni en el pasado, sino que tienen esa característica de desarrollarse en un tiempo futuro, y se desarrollan en lugares reales o imaginarios, y pues puede ser incluso en otros planetas, en otras galaxias, se pueden inventar un planeta diferente, en fin. O sea, la verdad, para los cuentos de ciencia ficción la imaginación es como la clave principal. Uno de los cuentos que me encontré y que tuve la oportunidad de verme la película es este del hombre bicentenario. No sé si alguno lo haya escuchado, pero este está en libro, ¿cierto? Está en libro y está en película. Es de un robot que llega a la Tierra y que digamos que lo compra una familia, lo empiezan a utilizar, y el robot en la película empieza como a tener sentimientos y emociones de ser humano, y en la película se empieza a enamorar de la protagonista, de una mujer que es un ser humano normal. Entonces es una película bien bonita y bien interesante, con un actor muy conocido que se llama Robin Williams, que ya falleció. Entonces los invito a que en algún momento se la quieren ver, súper buena y recomendada esa película, o es lo mismo, ¿cierto? Cuento o película de ciencia ficción, para que puedan entender. Luego tenemos el cuento fantástico. Cuentos fantásticos, pues como su palabra lo dice, ¿cierto? Narra hechos de fantasía, con imaginarios, con personajes sobrenaturales, puede narrar hechos cotidianos o irreales, y pueden haber pues personajes extraños que no hagan parte de la realidad. Por ejemplo, en Caperucita encontramos que el lobo del cuento habla. Pues sabemos que en la realidad un lobo no habla, ¿cierto? Entonces es un cuento que da como ejemplo muy claro, que sería un cuento fantástico donde un lobo habla, es algo imaginario que solamente está en nuestra mente, pues no hace parte de la realidad. Sé que este cuento es un clásico y que ustedes, yo creo que casi todos se lo han leído en algún momento, entonces pues me pareció como una buena forma de mostrarles cuál sería de los cuentos fantásticos. Ahora tenemos los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas son muy similares a los fantásticos, pero se diferencian en una cosa, y es que mientras los cuentos fantásticos tienen como personajes irreales o salidos como de la ficción, como por ejemplo un lobo que habla, en los cuentos fantásticos en los cuentos de hadas podemos observar que son personajes como por ejemplo los gnomos, las hadas, las brujas, personajes que sabemos que no existen o no conocemos y creemos que hacen parte de la imaginación. Entonces esa es como la diferencia, que en fantásticos hay animales que hablan, que eso no puede pasar, ¿cierto? No hace parte de la realidad, pero en los cuentos de hadas pues tenemos otros personajes como brujas, hadas, duendes, gnomos, gigantes, etc. Uno que me encontré muy conocido, muy chévere, que sé que también muchos de ustedes lo han leído, es La Bella Durmiente. Sé que algunos, más que todas las niñas, nos encantan, a mí me encantaban los cuentos de niñas, yo tenía una colección de cuentos de todos esos. Entonces, este cuento de hadas de La Bella Durmiente, pues tiene un personaje que hace parte de esos cuentos de hadas, y es una bruja, ¿cierto? Como la antagonista o la enemiga de la protagonista. Entonces, pues vemos que ahí tenemos un personaje bien particular. Luego tenemos los cuentos de terror, que sé que son los que a ustedes también les gustan muchísimo, que en el salón hemos contado algunos.
Y son pues precisamente todos los que producen miedo, temor, ¿cierto? Se basan en situaciones escalofriantes que nosotros en algún momento pues hemos escuchado y nos gustan bastante. A mí también me gustan mucho los cuentos y las películas de terror. Yo me encontré uno muy particular y es este que se llama La Mano. Así se llama, entonces imagínense de qué se tratará más o menos el cuento, ¿cierto? Seguramente es de una mano peluda o no sé si es peluda, pero más o menos así, pues de eso trata el cuento de terror. Y para finalizar tenemos los cuentos de todo lo contrario al terror, ¿cierto? El humor que no puede faltar. Y el humor pues precisamente es como resaltar el lado divertido, de las situaciones cotidianas, el lado cómico. Y yo me encontré un cuento que es muy conocido, que también tuve la oportunidad de leer, que es Duendes al Plato, que tiene un nombre muy particular y hasta chistoso, y pues hace como a referencia a todos los chistes, hace referencia a la cotidianidad, como todas las historias que uno se encuentra en el día a día y le saca como esa parte graciosa. Entonces pues acá les muestro como un libro, un recomendado de todo lo que son los cuentos o los tipos de cuentos que tenemos. Ya para finalizar, en la plataforma les voy a dejar el taller. El taller son dos guías que seguramente ustedes fueron a reclamar a la oficina y los que no me importa, porque yo las voy a dejar en la plataforma para que ustedes o la impriman o la pasen al cuaderno. Ustedes saben que tienen esas dos opciones. En una van a tener que ordenar como unas secuencias, están como en unos cuadritos, unos dibujos, ustedes tienen que ordenar esos cuadritos a manera de historia, que la historia concuerde un cuadrito con otro cuadrito, pegarlos y colorearlos en el cuaderno. Y la otra simplemente es que ustedes tienen 3 secuencias, como 3 dibujos, y ustedes de acuerdo a cada dibujo tienen que inventarle una historia, tienen que ponerle un título a ese cuento. Ustedes pueden hacer el cuento de lo que quieran, de terror, de risa, fantástico, de ciencia ficción, mejor dicho. Su imaginación ahí cuenta mucho. Le ponen un título y de acuerdo a los dibujos que vayan observando, ustedes inventan una historia bien particular y bien chévere para que puedan hacer la actividad. Listo, niños, eso es todo. Muchas gracias.